gracias por conversar esta noche con nosotros, Citlali. No, al contrario, Ana Francisca, un gusto, buena tarde y saludos a ti y al auditorio. Oye, a ver, primero quisiera entender si desde la Fiscalía, a raíz de, digamos, de estas conversaciones y del intento de llegar a una solución, desde la Fiscalía hay un reconocimiento de que Esmeralda es víctima, Citlali. Mira, sí lo hay, porque es, digamos, el punto nodal del acuerdo y del diálogo que tuvimos el día de ayer, es decir, hay puntos de vista encontrados. Él tiene un peritaje que le permite sostener, digamos, que jurídicamente que para nosotros es una criminalización, él cree que es la ruta jurídica adecuada. Para nosotros existe otro peritaje especializado que sostiene que no hubo un dolo por parte de la niña, que tuvo un aborto espontáneo. Sin embargo, aunque tenemos puntos de vista encontrados sobre la investigación y sobre el proceso, y hay que decirlo también, lo tengo que reconocer, el fiscal conoció de este asunto recién, porque había otro fiscal cuando inició la carpeta de investigación a inicios de este año. Digamos, tenemos puntos de vista encontrados, pero en lo que logramos encontrar un punto común y de solución es que Esmeralda es la víctima de este asunto, que es una niña de 14 años, que es víctima de sus circunstancias familiares, sociales, que vivió desde nuestro punto de vista, pues es claramente una violación, porque a los 13 años se enfrentó a esta agresión sexual de un familiar suyo, y pues luego se enfrenta a no tener una defensa que le acompañe de la manera adecuada, a tener a alguien de la Defensoría Pública que hizo un pésimo papel porque pudo haber evitado esta criminalización, y luego a una fiscalía que desde mi punto de vista de manera muy cerrada, muy poco pues abierta a entender el contexto y a profundizar en el caso, ha querido judicializar este tema al pie de la letra de la ley y no desde una visión de justicia. Entonces, bueno, la víctima es ella y no podemos condenar o normalizar que una niña de 14 años esté en arraigo domiciliario, se le acabe seguramente, o se le trunque su vida, su posibilidad de seguir estudiando, la atención psicológica que seguramente es fundamental que tenga, etcétera. Entonces, el punto común, digamos, del diálogo con el fiscal es que es una víctima, que necesitamos buscar una solución en el marco de la ley, en el marco de las facultades de la Fiscalía, del Tribunal Local, digamos, para dejar de criminalizar a Esmeralda y poder garantizarle sus derechos. Que nos permita a nosotras también acompañar, ya no solo, digamos, en la situación jurídica, sino acompañar, y ahí también tengo que reconocer, pues, con la voluntad que se tiene desde el Gobierno de México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también ha manifestado disposición el gobernador para atender de manera integral, desde el Instituto de las Mujeres, desde el DIF, desde las autoridades locales, y poder darle acompañamiento a Esmeralda. Oye, pero el tema, si el tema es un tema de peritaje, pues si unos tienen un peritaje y otros, digamos, no acusarla de homicidio sería pues desestimar el propio peritaje de la Fiscalía, ¿no? O sea, es como meter un peritaje al cajón y no hacerle caso, entendiendo, por supuesto, que la voluntad está ahí, pero pues también es muy difícil eso, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para sortear eso? Digamos, hay figuras legales que podrían, porque si el proceso siguiera, seguramente nos iríamos a un tercer peritaje, y yo estoy convencida de que tendría razón esta versión que no criminaliza a Esmeralda. Pero eso implica más tiempo, más desgaste. Por eso lo que hemos platicado con el fiscal es buscar una figura que no nos meta en quién tiene la razón o no. Nosotros partimos, y él ha reconocido que la víctima es Esmeralda. Entonces, buscar la figura jurídica que permita, por ejemplo, nosotros planteamos el sobreseimiento del caso. Hay elementos para una mala defensa que tuvo, elementos, digamos, jurídicos y facultades que la propia Fiscalía tendría para que deje de judicializarse el caso, digamos, se cierre,
de la mejor manera posible y poder concentrarnos en la atención a Esmeralda. Ahora, ahí el agresor pues también se queda muy campante, ¿no? Pues es que es parte de toda esta complejidad del caso. Uh-huh. No hay una carpeta abierta por violación contra el agresor. ¿No? Hay un desistimiento en algún momento por parte de la Fiscalía. La defensa no argumentó y no insistió en que se atendiera el caso de violación. La Fiscalía tampoco lo tomó de oficio cuando pudo hacerlo. Es decir, en términos jurídicos, no hay una acusación de violación, que es el otro punto de vista en el que no coincidimos con la Fiscalía, pero bueno, nosotras queremos en los próximos días poder visitar a Esmeralda, y también si ella quiere proceder, lo que la Fiscalía nos ha dicho es que los propios familiares han desestimado el tema, pero bueno, es digamos otro de los pendientes que nos permitiría hablar de justicia en el caso, pero pues por ahora lo más urgente nos parece... ¿Hola? Sí, sí. Ah, ya. Sí, no, te estaba escuchando, te estaba escuchando. Lo más urgente nos parece que esté en libertad y que no se criminalice a Esmeralda. Ahora, dime una cosa. Me parece que este caso, Citlali, no sé si compartes esta apreciación, pone en evidencia muchas cosas. Pone en evidencia, evidentemente, la vulnerabilidad de muchísimas niñas en situaciones digamos, socialmente y económicamente muy vulnerables, de una minoría indígena, que no logran acceder a una justicia pronta y expedita. Tú decías la defensa que tuvo inicialmente fue pues muy limitada y bastante mala, en el sentido de no poder poner los elementos sobre la mesa para que no llegáramos a un tema como este. Y me parece que revela, digamos, muchos aspectos que están ahí y que desafortunadamente tocan a muchísimas niñas, niños y adolescentes en nuestro país. A ti te va a tocar emprender, digamos, una lucha y una batalla desde la Secretaría de las Mujeres, y seguramente te vas a encontrar con muchos casos semejantes a estos, y sí creo que hay muchos aprendizajes que sacar de aquí, ¿no? Sí, totalmente. Primero, o sea, para nosotros es muy importante atender este caso, que es público, visible, como hemos ya estado atendiendo otros casos que no se han vuelto, digamos, mediáticos, pero sí comparto contigo esto, que este caso revela mucho de las fallas estructurales y de lo que nos permite ubicar o profundizar el diagnóstico que teníamos para prevenir, todas las violencias de las cuales podríamos hablar que ha sido víctima Esmeralda, para romper esos estigmas que a veces hay en algunas familias, para hablar de educación sexual para niñas y adolescentes, para prevenir este tipo de violencias o agresiones sexuales o violaciones en las propias familias, para corregir y atender lo que se tenga que atender en un diálogo fraterno, pero que tiene que ser enérgico con el Poder Judicial, con las fiscalías, para que la atención y la procuración de justicia no se vuelva revictimizante para las niñas. Entonces hay mucho por hacer, digamos, es además la indicación que tenemos por parte de la presidenta, fortalecer la prevención de la violencia hacia todas las personas, o sea, todas las mujeres, pero sobre todo a las niñas y adolescentes, que lamentablemente muchas de ellas se dan en el núcleo familiar y que se enfrentan a esto, a una realidad a veces de desigualdad que impide un mejor acceso a una defensa, y luego se enfrentan a ministerios públicos, fiscalías o juzgadores con cero perspectiva de género. Y algo de lo que hemos también platicado con el fiscal es la posibilidad de firmar un convenio que nos permita capacitar a la fiscalía, incidir y atender, digamos, otros casos que se tengan, para que haya mayor perspectiva de género en los juzgadores, que es increíble que en pleno 2024 no lo exista, pero es una realidad. La mayoría de las y los juzgadores en nuestro país todavía carecen de este enfoque, no solo de perspectiva de género, sino en general de derechos humanos, y que a veces hacen pues mucho más difícil el acceso a la justicia. Pues vamos a estar muy cerca de este caso y de lo que puedan atender y resolver, sobre todo pues pensando en el interés superior de la niñez, ¿no? El interés superior de Esmeralda, que pueda retomar su vida, y te agradezco muchísimo, como siempre, Citlali, que converses con nosotros.
No, al contrario, un gusto, y ya mañana estaremos seguramente informando la ruta jurídica que acordemos entre el fiscal y tu servidora. Muchísimas gracias. Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres.